Colombia, en la población del Plateado, en pleno Cauca, al suroccidente del país, la gente miraba con un temor mayor lo que ocurría sobre la tierra. Otra explosión ocupaba su atención. En esta oportunidad no se trataba de tecnología fallida, sino de violencia descontrolada. Y en medio del desorden y los desmanes que se producían, intentaron quemar vivos a integrantes de la fuerza pública. 29 policías, entre ellos un oficial del ejército, permanecen secuestrados. Y es que no cesa la arremetida de las disidencias de la FARC, quienes se infiltraron en la población para atacar nuevamente y poner en medio del conflicto a la población civil. La tensión va en aumento. 2 tanquetas fueron incineradas. El Plateado está bajo fuego. Desde hace horas, las disidencias de las FARC usaron a la población civil para que adelantaran una asonada en contra de la fuerza pública. En los videos se observa cuando lanzan explosivos artesanales a un camión blindado del ejército. 2 de ellos lograron ser quemados. Dice inteligencia militar que la estructura Carlos Patiño amenazó a los campesinos de las veredas de la hacienda del Tambo para sacar a las tropas del ejército. Se llega hasta este sector en donde había una permanente actividad delictiva por parte de las estructuras de la Carlos Patiño. Prácticamente se convertían en la retaguardia y desde ahí atacaban la población civil y lanzaban los ataques contra la fuerza pública. Y es por eso que llevamos 72 horas de ocupación sobre ese sector de la hacienda, que para ellos representa un lugar muy importante. Un teniente coronel de la policía y un mayor del ejército están dentro del grupo de los secuestrados. Como director general de la Policía Nacional de todos los colombianos, rechazo categóricamente el secuestro de nuestros policías a manos de la organización criminal Carlos Patiño, lo que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. De ahí que exijo su inmediata liberación. Varios de estos videos fueron hallados por inteligencia del ejército en transmisiones en vivo realizadas por los mismos guerrilleros. Desde hace meses se lanzó una de las ofensivas más fuertes contra las disidencias, la Operación Perseo, en donde varias unidades militares fueron designadas para entrar al considerado corazón de las disidencias en esa zona del país. Bajo amenazas tenían a la población civil para que impidiera la llegada de la fuerza pública. Los pobladores fueron instrumentalizados por este grupo criminal. Todo lo que ocurre en el Cañón del Micay, departamento del Cauca, fue planeado minuciosamente por las disidencias de las FARC. Consígame los números de todos esos compradores de hoja. Y nadie absolutamente me compra una roa de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. Y que también los quiero ver allá con la gente, con la población. Quien habla es este hombre, alias Giovanni, un peligroso disidente de las FARC y quien junto a alias Edward Ramírez y otro cabecilla conocido como alias Kevin, planearon hace pocos días las azonadas y ataques al ejército que se han registrado en las últimas horas. La orden es clara: expulsar del Cauca al Ejército Nacional. Y nadie absolutamente me compra una roa de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. La situación de orden público es muy compleja. Uniformados de la Tercera División están reposicionados en este momento en zonas estratégicas para ejecutar una fuerte ofensiva contra el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Está con nosotros Andrés Macías Tolosa. Él es investigador de la Universidad Externado de Colombia en temas de construcción de paz. También maneja el tema de la seguridad nacional. Bienvenido, Andrés, gracias por acompañarnos. Dania, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, cada día parecieran ser más frecuentes eventos como el que acabamos de reseñar. Lo que me lleva a preguntar, ¿perdió el Estado colombiano el control sobre parte del territorio? Bueno, Dania, yo creo que es muy
complejo llegar a decir o aseverar eso que tú afirmas. Yo sí creo que en muchos territorios, y lo hemos visto recientemente en Guaviare, en Catatumbo, ahorita en el Cauca, hay ciertas zonas donde ciertos grupos armados, alzados en armas, ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, están teniendo cada vez un mayor control territorial. No creo que lleguemos al punto de decir que el Estado no tiene el control suficiente sobre los territorios de las fronteras del país. Grave, y cada vez más hemos visto que estos grupos armados tienen más poderío, más capacidad de actuación, y de pronto eso es lo que genera muchas más alarmas. Bueno, la pregunta es entonces, Andrés, ¿qué ha pasado para que estos grupos tengan más poderío, más capacidad de alterar, digamos, la cotidianidad de ciertas poblaciones? O sea, ¿por qué ha venido ocurriendo esto? Mira, recuerdo que hace unos días atrás la Defensoría del Pueblo, la defensora del pueblo en Colombia, hacía una alerta de 11 focos de violencia en territorio colombiano. Así es, y no solamente la Defensoría, si nos vamos un poco más atrás, diferentes centros de investigación, diferentes think tanks nacionales e internacionales le habían hecho seguimiento a esos brotes de violencia y habían indicado que era muy posible que situaciones como la del Cauca, como la de Guaviare, lo que estamos viendo ahorita en el Cauca, pudiera desembocar en una violencia de mucha mayor magnitud, y eso desafortunadamente es lo que estamos viendo. Está un poco asociado muy posiblemente a esas dinámicas que ha tenido el gobierno nacional con muchos de estos grupos, tratando de fomentar acercamientos para negociaciones de paz, para sometimiento a la justicia, pero han sido procesos que han resultado desafortunadamente insatisfactorios, porque no se ha avanzado mucho en estos procesos de negociación, salvo algunos casos puntuales, como podríamos hablar del sur del país en el Nariño, pero de resto los grupos lo que han hecho es utilizar estos acercamientos del gobierno, estas proposiciones de cese al fuego, para por el contrario posicionarse en los territorios y tener cada vez un mayor control territorial, y algo que yo creo que es más complejo, que es lo que estamos viendo en el Cauca, cada vez un mayor control social, donde logran instrumentar a la población para que el Estado, a través de su fuerza pública, no logre intervenir en muchos de esos territorios. Claro, pero digamos, en paralelo se han venido realizando acercamientos o conversaciones de paz. El problema es que los grupos armados o al margen de la ley, o los grupos criminales nunca se acogieron al cese al fuego. Es decir, nunca hubo un equilibrio. El gobierno pidió a las fuerzas militares reducir acción, pero del otro lado nunca pararon. Por supuesto, se fortalecieron. Así es, y yo le añadiría algo adicional. Es muy posible que en muchos de los casos el cese al fuego sí se haya dado, aunque estoy de acuerdo contigo en que hubo muchos hechos en los cuales no se cumplió a cabalidad, pero digamos que el cese al fuego bilateral pudo haber tenido algún tipo de resultado positivo si lo miramos solamente en esos enfrentamientos entre Estado y grupos armados. Pero lo que los ceses al fuego bilaterales no podían controlar era esos enfrentamientos entre los mismos grupos, en donde estos grupos, por tener mayor control social o por querer tener un mayor control territorial, se enfrentaban entre sí, dejando a la población en medio de esa violencia, y la población es la que terminaba siendo más afectada. Y esos ceses al fuego lo que hicieron fue evitar que el Estado colombiano, a través de su fuerza pública, pudiera intervenir para proteger a esa población, porque esos acuerdos de cese al fuego bilateral de alguna manera impedían que se pudiera realizar, porque si no el Estado estaría violando esos acuerdos. Entonces, una estrategia que de pronto pudo haber sido o pudo haber tenido unos objetivos específicos, de pronto con algún tipo de impacto de cara a una posible negociación, pero en última instancia, a lo largo de estos meses y estos años hemos visto que no han sido positivos, y que por el contrario han permitido que estos grupos se fortalezcan y además logren tener cada vez una mayor presencia en ciertos territorios, afectando e instrumentalizando a la población civil en muchos casos. Bueno, vamos a terminar, Andrés, por donde comenzamos. Si esto no es pérdida de control del Estado sobre una parte del territorio colombiano importante, pues no sé de qué hablamos, porque además hay una fuerza pública diezmada,
Es decir, hay una fuerza armada que no tiene los mismos equipos ni goza de los mismos presupuestos. Es decir, no hay la misma capacidad de acción ni de reacción. Y mientras tanto, el crimen organizado avanza, porque ya esto lo que es crimen organizado. No, y aquí podemos exactamente hablar de diferentes tipos de grupos y por eso no podemos hablar de una negociación de paz con todos estos grupos, sino por el contrario de un sometimiento a la justicia, porque, como lo mencionas, esos objetivos políticos de muchos de esos grupos pues no son tan claros, no son reales, donde deberíamos hablar de sometimiento a la justicia. Pero hay algo que yo sí creo que es fundamental y hay que de pronto darle un poco de espera, y es al cambio que se puede estar dando en las directrices en materia de seguridad y defensa nacional con la llegada de un nuevo ministro, que fue un ministro activo, ya está retirado, y que apenas llegó ha tenido que resolver dos situaciones muy complejas, como es en el Catatumbo y lo que estamos viviendo en el Cauca. Revisando lo que el ministro, el general Sánchez, el general retirado Sánchez, hizo en el Catatumbo, él llegó e inmediatamente puso en marcha esa estrategia del comandante militar, que puede tener de pronto muchas críticas y algunos cuestionamientos, pero por lo menos tan pronto llegó, puso a andar esa estrategia, está haciendo algo en ese sentido. Y con lo que vimos en el Cauca, también el cambio de visión, de discurso frente a lo que sucedió con los militares y los policías que han sido afectados en esa zona fue muy distinto. El ministro fue muy contundente en decir, ahí hay secuestro, eso se debe condenar. Y no fue muy tibio, no titubeó en denunciar ese tipo de actividades. Yo esperaría que en lo que resta de este gobierno con este ministro, las fuerzas militares y de policía tengan o puedan exponer mucho más las capacidades con las que cuenta para enfrentar a estos grupos y esperar que esto no siga sucediendo. Andrés Macías Tolosa, investigador de la Universidad Externado de Colombia. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Dani, un gusto estar aquí con ustedes y una feliz tarde para toda tu audiencia.